Toca hablar de los años 20, amigos, inevitablemente, porque este fin de semana Sebastian Vettel va a hacer una exhibición con el Aston Martin TT1, que es este de aquí, rodando en el circuito del Gran Premio de Francia. Vestido acorde para la ocasión, con copiloto, como se rodaba en la época, lo cual me encanta el detalle por parte de Sebastian Vettel. Y fíjate, es una preciosura este coche que se le llama The Green Pea, que es el guisante verde, la arveja verde, ¿no? Depende del país en el que estéis. Y tiene una historia realmente interesante. Es el primer coche de carreras como tal de Aston Martin. Aquí tenemos los planes iniciales de los años 20 de Aston Martin diseñando el coche, ¿no? ¿Por qué se llama The Green Pea, ¿no? El guisante verde. Bueno, los coches británicos eran verdes por obligación, ¿no? Cuando empezó el mundo de las carreras en circuitos, en la década de los 20, la Asociación de Directores de Carreras, que luego acabaría convirtiéndose en la FIA, obligaba a los constructores a pintar sus coches específicamente con los colores de un país. Y los británicos eran verdes, sin más. Entonces, el Aston Martin nace verde y hoy en día, en 2022, 100 años después, es verde por obligación, ¿no? Nace este coche, que es precioso, por la motivación de los propietarios de Aston Martin, que eran Lionel Martin y Robert Bamford, de tener un coche de carreras. Decían, queremos tener un coche de carreras y vamos a tenerlo, ¿no? Y en 1922 lo querían estrenar en el Isle of Man, lo que hoy en día es la competición aquella de motos. Pues lo querían estrenar ahí, que es el Isle of Man Tourist Cup, que es el TT. Entonces, por eso, este coche, el primero de Aston Martin, se llama Aston Martin TT1, era el Isle of Man TT, primera edición, ¿no? Finalmente acabó debutando el 15 de julio de 1922, hace exactamente 100 años, en el Gran Premio de Francia. Un Gran Premio de Francia, esta es una imagen de la época de este Gran Premio de Francia que se disputó el Aston Martin, fíjate, en Estrasburgo, en este circuitazo de la ciudad de Estrasburgo, que, bueno, una locura. Compitió Aston Martin con Louis Borowski y Clive Gallop, que al final acabaron abandonando por problemas de motor, porque claro, era una carrera de 800 kilómetros de duración. Ni más ni menos que 800 kilómetros de duración. Llegaron a rodar quinto y sexto en estas rectas interminables. Y investigando un poquito sobre qué pasó hace 100 años, me he encontrado con este caballero de aquí, con uno de los pilotos, que es Louis Sborowski, que tiene una historia realmente interesante. Sborowski nació en Londres en 1885 y nació en una cuna de oro. Nació en la alta sociedad británica. Su padre, William Elliot Morris Sborowski, fue piloto, lo cual me ha dejado loquísimo. Como alguien que nació en el siglo XIX, en la parte final del siglo XIX, podía ser pilotos de carrera. Pues su hijo lo quiso imitar. Para que os hagáis una idea de cuán rico era Louis Sborowski, es que en 1911, con 16 años, era el cuarto menor de edad más rico de todo el mundo. Con 16 años este caballero tenía 3 hectáreas de terreno en Manhattan y varios edificios en la Quinta Avenida de Nueva York. ¿Qué hizo? Pues lo que cualquiera de los presentes haríamos. Cogió la pasta y dijo, señores de Aston Martin, aquí está el dinero, hacedme un coche de carreras. Y así fue. Y empezó a debutar con Aston Martin en este circuito de Brooklands, que le da nombre hoy a la curva 6 de Silverstone. Era un circuito oval que de hecho se llegó a disputar grandes premios de Gran Bretaña en 1926 y 1927, fijaos en este circuito de Brooklands. Pero bueno, eso no es importante. Luego Sborowski debutó finalmente en Gran Premio de Francia en 1922 y también corrió en 1923. El otro piloto de Aston Martin, cuando debutó este coche hace 100 años, era Clive Gallop, que fue copiloto de Sborowski durante un montón de años, y aquí le vemos porque formó parte de la saga de los Bentley Boys, en el inicio de los Bentley Boys, pero bueno, esa es otra historia para otro día. Volviendo a Sborowski, aquí le vemos conduciendo un Bugatti en la Indy 500 de 1923, y también llegó a correr en Monza con un Miller 122, uno de los primeros grandes premios de Italia, justamente en el Autódromo Nazionale di Monza. En 1924 ficha por Mercedes, con este coche de aquí, fíjate, tremendo el Mercedes, pintado de blanco por ser alemán, obligatoriamente. Pero durante ese Gran Premio de Italia, justamente en Monza, en 1924, a la edad de 29 años, chocó contra un árbol y falleció. Así que esa fue la historia del primer piloto real de Aston Martin. Y si me permitís, lo que podemos hacer es
regresar un poco a ese Gran Premio de Francia de 1922 y ver cuán diferentes eran las carreras, porque hay un archivo de vídeo de ese Gran Premio de Francia en Estrasburgo. Es absolutamente impresionante ver la idiosincrasia de las carreras hace exactamente 100 años. Lo que eran las carreras hace 100 años, cómo eran los coches, que todo el mundo iba con copiloto. Por supuesto, no la voy a narrar, ya sé que lo está diciendo en el chat, no vamos a narrarlo en directo tampoco. Pero es interesante ver cómo pilotaban, cómo se pasaban de frenada, cómo iban improvisando sobre la marcha. Esta carrera duró 6 horas y 17 minutos, la ganó Felice Nazzarro, segundo quedó un español, Pierre de Vizcaya, pero quedó segundo a 58 minutos de diferencia. Estaba Pirelli, neumáticos Pirelli, presente en el Gran Premio de Francia de 1922. Es impresionante. Esta curva especialmente, fíjate cómo salían derrapando un montón de pilotos, se les iba por el tren trasero y demás. Y también, para mí ha sido interesante ver este archivo por muchas razones, ¿no? Ahí vemos chirrear un accidente por detrás. No era raro ver accidentes en directo y te dejaban en este vídeo, que está simplemente en YouTube, hay varios accidentes y simplemente te los muestran sin más. Pero fíjate cómo era la gente, el fotógrafo, ¿lo visteis? Cómo adelantaban por fuera, claro. Imagínate lo que era competir hace exactamente 100 años, derrapando las curvas, improvisando sobre la marcha, pit stops de 3-4 minutos, carrera de 6 horas, insisto, 800 kilómetros. Hace 100 años. Era una absoluta locura y un milagro que la mayoría no acabaran. Muchísimos de los coches, como los Aston Martin. Mira, uno ahí. Adiós. Se fue a Alemania. Como los Aston Martin, el TT1 y el TT2, el de Gallop y el de Swarovski, abandonaron por problemas de motor. La mayoría abandonaba por problemas de motor porque, claro, no tenían los elementos para controlar un motor de competición a máxima potencia durante 6 horas y 17 minutos. Fíjate, un accidente, este coche es el Valot 2 LS del francés Jules Gaux, que fíjate, te muestra el accidente, cómo choca, el tío se baja porque no había cinturón, intenta remolcar como puede con las maderas y demás, y nada, tuvo que abandonar finalmente. Otro accidente, que este era más fuerte, de hecho, este accidente que están mostrando sin pudor ninguno, es del italiano Biagio Nazzarro, que con un Fiat 804 falleció aquí. Esto es un accidente mortal. El que están mostrando. Este no. El anterior es un accidente mortal directamente que estaban mostrando en la misma retransmisión de la carrera. Así que, curioso como mínimo, ¿no? Cómo han avanzado las cosas. Y entonces he querido investigar un poquito más y por puro azar he empezado a mirar la historia del piloto que vimos accidentado, ¿no? No el que murió. El otro piloto que no le pasó nada y que se accidentó, que es este caballero que tenemos aquí, que es Jules Gaux, que es, pues yo creo que el inventor real de la triple corona cuando él no lo sabía. Tiene una historia, este caballero tiene una historia fabulosa, que empezó en el mundo de las carreras a ganar en Sitges, en España, en la playa cercana a Barcelona, ganó la Copa de Cataluña en 1909 y 1910, y entonces fue fichado como piloto de factoría, ¿no? Representando a la marca de Peugeot. Él era francés, lo fichó Peugeot. En 1912 gana Le Mans con este coche tan precioso que tenéis aquí. Y en 1913, aquí le tenéis, ganó la Indy 500, siendo el primer no estadounidense de la historia en ganar la Indy 500. Entonces, aquí tenemos algunos archivos de la Indy 500 de aquella época. Fíjate la salida y demás, pero Jules Gaux ganó Le Mans y la Indy 500 y no pudo ganar nada más porque eso fue 40 años antes de que naciera la Fórmula 1, tal y como la conocemos, y como mínimo fueron 17 años hasta el primer Gran Premio de Mónaco, que empezó en 1929. Pero claro, ya se había retirado. Entonces, es como el inventor, sin que él lo supiera, de la triple corona. Me encanta esto. O sea, alguien ya había ganado Le Mans y Indy 500 antes de saber que se podía unir en la misma categoría. Y estoy deslumbrado por la figura de Jules Gaux, que a pesar de ser francés, estoy enamorado de él desde hoy, por esta imagen de aquí. Porque cuando gana la Indy 500, lidera, 138 de las 200 vueltas y demás, pero dice el rumor que ganó bebiendo 4 botellas de champán. Que durante la carrera ganó bebiendo 4 botellas de champán. Y hay unas declaraciones de Jules Gaux que aquí le vemos bebiendo. Esta es una foto real de la Indy 500 de 1913.
bebiendo lo que parece agua, pero es alcohol, y el tío va y dice literalmente: sin un buen vino, no sería capaz de ganar. Soldados de Jules Gau. Soldados de Jules Gau sin más. Luego lo que pasa es que llega la Primera Guerra Mundial en 1914 y deja de competir para ir a luchar en el frente y vuelve en 1921, aquí le vemos con un Valeo automóvil, acabó en el podio en el primer Gran Premio de Francia de la historia, un año antes de que debutara Aston Martin, para cerrar el círculo, y este caballero ganó el primer Gran Premio de Italia de la historia del automovilismo. En 1921 se disputaba en Brescia, no en Monza, pero ¿no es un tío apasionante? Ganó Le Mans, la Indy 500, debutando, corrió en San Sebastián, corrió en Sitges, piloto de factoría de Peugeot, bebiendo champán en las carreras y ganando el primer Gran Premio de Italia de la historia. Jules Gau, damas y caballeros. Pero bueno, que me estoy yendo mucho del tema. Volviendo a lo que nos incumbe, al Aston Martin TT1 que corre que hizo debutar este fin de semana Sebastian Vettel en este Gran Premio de Francia de 2022 ya. Se le llama el Green Pea, la arveja verde, el guisante verde, por una historia que es realmente tremenda, porque no fue en ese 1922 cuando dijimos que debuta el coche, que se le llamaba así, fue en 1923, un año más tarde, porque había una joven llamada Marion Agnew que se convirtió en la primera propietaria de la historia de Aston Martin. Llegó y compró este coche, siendo ella la primera propietaria de la historia de Aston Martin, que junto a su futuro marido, Robert C. Morgan, competían. ¿Por qué competían y por qué se enamoró de este coche que ella llamó cariñosamente de Green Pea y por eso 100 años después se le conoce así? Porque vio correr a Louis Borowski en Brooklands en 1922 y se enamoró perdidamente de este coche que cumple este fin de semana 100 años con la exhibición de Sebastian Vettel.